Ale, Sí, ingeniero. correcto, ya le agradezco. Entonces, estamos en esta situación del control de motores de corriente continua, ¿no? Ya faltan unas 3, 4 transparencias y después yo les voy a dejar en red un problema, uno solo. Entonces ustedes tienen el BIMBRA que van a tratar de resolverlo y al final lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay puntos, ¿no? Por lo menos para los tres primeros, ¿no? Para los tres primeros que logren resolver, ¿de acuerdo? Eh, Lógicamente, se va a ver quiénes van a resolver y de acuerdo a eso vamos a calificar, ¿de acuerdo? Entonces, hemos estado viendo este control de motores de corriente continua, ¿no? Ya ayer vimos lo que era ese motor de excitación serie, cómo se podía controlar a través de un rectificador controlado de silicio cuando tenemos una corriente, como fuente una corriente alterna, ¿sí? Y también cómo podemos controlar ese motor, ya sea velocidad, torque, potencia, de ese motor de corriente continua, cuando tenemos como alimentación una fuente de corriente continua. Entonces, para los dos casos, ¿no? Cuando se tiene, entonces, corriente alterna, no sé si se puede ver mi pantalla, se ve mi pantalla, sí, ¿no? ¿Sí? En blanco, página en blanco, no sé si se puede ver, ¿vale? Creo que no, La diapositiva. creo que no. Entonces, a ver, un pequeño problema aquí. Ahora sí. ¿Sí? Mm, a ver. No, todavía no. Entonces, ya, entonces ahora sí se puede ver. Entonces, en resumen entonces, cuando tenemos una máquina de corriente continua, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, ¿no? Resumiendo esto y a través de un gráfico, ¿no? Entonces, se puede notar Ale, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Me Ah, consulta. Ya, está correcto. rayando ahora. Sí, sí, está una página en blanco, ¿sí? ¿Sí? Sí, se ve la página. No, no Ya, escribo correcto, nada. correcto. Entonces, acá vamos a tener una fuente de corriente alterna, ¿no? Corriente alterna, esto, un poco resumiendo, ¿sí? Entonces, si acá tenemos una máquina DC, ¿sí? Una máquina DC más que todo representando ¿sí? Y acá su diagonal de campo, entonces, nosotros podemos hacer uso, entonces, de un rectificador, de un convertidor, ¿no? Un convertidor AC, AC a un DC, ¿no? A un DC. Entonces, y podemos alimentar estas máquinas, ¿no? Entonces, aquí, ya sea que la máquina sea de
máquina motor Schultz o de excitación independiente, ¿no? Entonces, esta fuente aquí. Y acá vamos a, entonces, vamos a emplear un rectificador controlado, ¿no? Controlado, controlado. ¿Perdón? Y bueno, podemos usar otra fuente de corriente, o la misma fuente de corriente alterna, ¿sí? La misma fuente, puedo usar la misma fuente, y utilizar también acá otro convertidor, ¿no? Otro convertidor de corriente alterna a corriente continua, y poder alimentar nosotros entonces el devanado de campo, ¿no? Devanado, ¿sí? Entonces podemos usar esto, corriente alterna, la misma fuente. ¿Cuál es la ventaja aquí? ¿No? Acá hay otro, entonces, rectificador controlado, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? De podemos manejar independientemente el ángulo de disparo de la armadura, ¿no? Y acá independientemente el ángulo de disparo de la devanada de campo. Con lo cual nosotros podemos tener acá, podemos variar aquí en esta máquina, podemos variar entonces velocidad, ¿no? Velocidad, podemos variar torque, podemos variar potencia también, ¿no? ¿Sí? En esta máquina. Y lógicamente, aquí en la corriente de campo, bueno, aquí podemos variar también la corriente de campo, ¿sí? Corriente de campo, podemos variar el voltaje, ¿sí? El voltaje de esta fuente. Aquí, lógicamente, también eso, ¿no? Corriente de armadura, el voltaje eh, de armadura, ¿no? Entonces, al variar todo esto, al tener esa posibilidad de variar y al variar también estos parámetros en la excitación, entonces podemos variar, lógicamente, esto, ¿no? La velocidad, el torque y la potencia de la máquina. ¿Sí? Entonces, tenemos más variabilidad, ¿no? Con estos ángulos de disparo, lógicamente. Vamos a guardar esto. Entonces, ahora, a ver. Entonces, ahora nosotros, a ver, veamos de qué forma podemos, no de forma, ya se explicó esto, solamente estamos resumiendo, ¿no? Entonces, en el caso de cuando cuando usamos chopper, entonces, qué es lo que se diferencia, ¿no? Aquí es una fuente de corriente continua, ¿no? Una corriente continua, esto ya no va a ser continua, eh, esto tampoco, ¿sí? Eh, y aquí no variamos el ángulo, no variamos el ángulo, acá tampoco variamos el ángulo, ¿sí? El ángulo, y entonces ya no se llama rectificador controlado, ¿no? ¿No? Ya no toma ese nombre, aquí tampoco. Y entonces,
Entonces, nosotros aquí vamos a tener, completando esto, ¿sí? Entonces, vamos a tener corriente continua, una fuente de corriente continua, DC, por ejemplo, y acá tenemos un convertidor corriente continua a corriente continua, ¿sí? Corriente continua a corriente continua. Entonces, acá vamos a tener el delta sub A, ¿no? Y acá el delta sub F, ¿sí? En resumen, es eso, ¿no? Variando ese delta sub A, delta sub F, va a variar la corriente de campo, la corriente de armadura, el voltaje de armadura, el voltaje de campo, y con lo cual vamos a tener esas variaciones de velocidad, torque, potencia, ¿no? Potencia. ¿De acuerdo? Vamos a guardar también por si lo necesitamos. Por si lo necesitamos. Ya, correcto. Entonces, en resumen es eso, ¿no? Ahora, pues vamos volviendo aquí. ¿Se puede ver mi pantalla? Creo que sí. Entonces, puede ver mi pantalla, ¿no? Me confirman. Sí, Estamos en la transparencia 13. sí, ingeniero. Hemos hecho ese resumen de este control de la máquina de corriente continua, ¿no? Tanto que se alimente con corriente alterna, fuente de corriente alterna o fuente de corriente continua, ¿no? A través de rectificadores controlados y a través del chopper, ¿no? Siguiendo con esto el control de los motores de corriente continua, el chopper directo, ¿cómo funciona? ¿No? Con frenado resistivo, ¿no? Con frenado resistivo. Eh, ya de antemano les digo de que no todos los choppers pueden devolver energía a la red, ¿no? No todos, ¿sí? No todos los rectificadores controlados también pueden devolver a la red, ¿sí, no? Y un poco yéndonos más allá, no todos los variadores de frecuencia, yéndonos a la corriente alterna, por ejemplo, pueden devolver energía a la red, ¿no? O sea, no todos pueden eh, eh, realizar o comportarse como un freno regenerativo, ¿no? Regenerativo, ¿perdón? Entonces, aquí, de acuerdo a la figura, ya que estamos hablando de chopper, en frenado, por ejemplo, en frenado, en el tiempo de encendido, ¿no? De 0 al valor de tiempo de encendido, lo que está acá en el gráfico inferior, ¿sí? En ese caso tengo el voltaje VDC 0, ¿sí? Tengo 0, ¿sí? Ahí tengo 0. Lógicamente aquí no interviene la fuente, ¿no? Ya dejó de intervenir la fuente. Y en el tiempo perdón, en el tiempo de encendido, bien, si bien es cierto que la fuente, ya no tengo alimentación de la fuente, pues voy a tener también la reacción de la inductancia, ¿sí? De la inductancia que está aquí, color verde, ¿no? La reacción de la inductancia por la ley de Lenz, ¿no? Y desde el tiempo de encendido hacia adelante, pues voy a tener esa corriente, ¿no? Esta corriente I sub 0, ¿sí? Esa corriente I sub 0 que va a circular por aquí, ¿no? Por la resistencia de frenado, ¿sí? Entonces, cuando corto la fuente,
absolutamente. Entonces, esta energía almacenada en la inductancia, pues va a circular en este sentido, ¿no? ¿Sí? Provocando entonces un frenado también en la, en la máquina. ¿Sí? Pero esto solamente ocurre cuando la fuente de alimentación ya está en cero, ¿no? Entonces, podemos nosotros sacar ese valor equivalente, de acuerdo a esta figura inferior, y podemos integrar, ¿no? Para sacar el valor medio, y entonces resulta que esa corriente justamente ese voltaje, perdón, es RF por I sub 0, ¿no? Entonces podemos sacar ese valor, ¿no? Ese valor. Aproximadamente ese frenado a corriente constante se da, ¿no? Con ese valor de IDC aproximadamente constante, ¿no? Y el voltaje que se tiene va a depender de ese tiempo de encendido, ¿no? Si bien es cierto que hemos hablado de el delta, ¿sí? El delta. Hemos hablado del delta, y el delta que viene a ser el tiempo de encendido, ¿sí? Teón, entre el periodo. Entonces, toda esta parte, todo esto viene a ser el tiempo de apagado, el T-off, ¿no? El T-off, ¿sí? Claro, T, todo este tiempo, menos este tiempo, ¿no? Entonces viene a ser el T-off, ¿no? Esta parte, ¿sí? Entonces, ese voltaje va a depender justamente del tiempo de encendido y el tiempo de apagado, ¿no? El tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Entonces, podemos reemplazar, ¿no? T entre T va a dar el valor de 1 y tiempo de encendido entre el periodo nos da este valor, ¿no? El tiempo de encendido, el ciclo de trabajo, más que todo, ¿no? En corriente continua aproximadamente, asumiendo que las pérdidas son ceros, vamos a tener este valor BDC por la corriente DC. Si reemplazamos estos valores, ¿sí? Entonces vamos a tener todo esto, vamos a considerar todo esto que es el voltaje, y la corriente IDC, ¿sí? Y pues vamos a tener esta ecuación, ¿no? Entonces, esa potencia va a depender directamente de esa corriente equivalente y del periodo de trabajo, del ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera también nosotros podemos controlar el frenado, ¿no? El frenado. Entonces, aumentando nosotros, a ver, si aumentamos la corriente, pues esa potencia de frenado que se va a dar, va a ser mucho mayor. Y podemos regular también con el ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, si tenemos una onda, eh, eh, si esto es bastante grande, pues si idealmente es uno, pues esa potencia de frenado va a ser cero, ¿no? Pero si ese ciclo es bastante pequeño, entonces esa potencia de frenado es bastante elevada, ¿no? Ahora, estos motores normalmente se emplea en tracción, entonces se puede emplear también en los motores en vehículos, ¿no? Se podría emplear estos motores, ¿no?
controlados a través de un chopper, ¿no? Porque en el vehículo tenemos corriente continua y tenemos las fuentes de corriente continua. Entonces, y el motor tendría que ser un motor de corriente continua para poder ser controlado, ¿no? A través de un chopper, ¿no? Eh, Normalmente estos choppers se utilizan en altas potencias, ¿no? Pero nada evita que pueda hacerse uso de un motor de corriente continua en un vehículo, ¿no? Si bien es cierto que se está empleando ya los motores de alterna en alta frecuencia, 200 Hz, por ejemplo, SLA 200, también se puede emplear corriente continua, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Una alternativa. Lógicamente acá habría que considerar también los motores de corriente continua ya brushless, ¿no? Sin escobillas, ¿no? Para evitar las pérdidas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fuente de corriente continua, ¿sí? La fuente de corriente continua. Y aquí tenemos es un tiristor. En realidad es un GTO, ¿no? Para altas potencias. El GTO se utiliza para altas potencias. ¿No? No, el GTO, y como hemos visto anteriormente, no es de alta frecuencia. Podría apagarse un GTO a través de un pulso, ¿sí? ¿No? Un pulso, perdón, se puede encender a través de un pulso positivo a través de un pulso negativo se apaga, ¿no? Aquí está en off, el apagado, y acá está en off, encendido, ¿no? En altas potencias. Entonces, en tracción, el ciclo de trabajo debe estar entre 0 y 1, ¿no? Y ese voltaje ya que se aplica a esta carga, porque esto es la carga, ¿sí? Esto es la carga, esto representa prácticamente un motor, ¿sí? Un motor, el E es la tensión rotativa, el K flujo, omega, o lo que hemos visto también, el M y F y omega, ¿no? También lo hemos visto de esta forma, ¿no? Entonces, esto representa la carga y podemos nosotros variar esta tensión a través de la variación del ciclo de trabajo. ¿Cómo varía el ciclo de trabajo? Pues ese ciclo de trabajo, como ya lo sabemos, depende del tiempo de conducción entre el periodo, ¿no? Me estoy refiriendo entonces a esto, ¿no? Sí, a este periodo, y a este tiempo de encendido, ¿no? De esa forma podemos controlar esa potencia. Entonces, la corriente que va a circular por la carga va a depender, va a depender de esta tensión rotativa. Esta tensión rotativa es la que se opone a la corriente y va a depender, esto es de la máquina eléctrica y depende depende de la velocidad, ¿no? Ah, ojo, antes también, SE, nosotros en laboratorio cuando hemos hecho ese laboratorio de electrónica de potencia, esa parte cuando hemos visto, nosotros hemos empleado, si recuerdan, hemos empleado una batería, ¿no? Una batería, por ejemplo, de 12 voltios, ¿no? De 12 voltios, ¿sí? Puede ser de 24, ¿sí? Entonces, con lo cual ese es constante, ¿no? Pero también podríamos emplear una máquina eléctrica, ¿no? Entonces, reemplazar SE, eh, o poner la armadura de una máquina de continua, ¿no? Donde ese hable va a depender de la velocidad y va
va a depender, recuerdan, de este K flujo omega, ¿no? Entonces puedo variar la corriente de excitación, puedo variar, y puedo variar este E, con lo cual tendría un E variable, ¿no? Un E variable. Y lógicamente el R y el L es parte de la máquina, ¿no? La inductancia propia de la máquina y R también propia de la máquina, que también podría estar integrando aquí esta R a través de una resistencia adicional, ¿no? Y aquí la inductancia también a través de una inductancia adicional. Pero en el caso del R, no es necesario, ¿no? No es necesario, ¿por qué? Porque ya el control lo hacemos a través del GTO, ¿no? Del GTO. Y el valor de L es propio de la máquina. Y este efecto solamente se da, como repito, a través de la variación de la corriente, del IC y DC en todo caso, respecto al tiempo, ¿no? Y definitivamente que, ¿dónde se va a dar? En un chopper sí se va a dar. ¿Por qué? En un chopper tengo estas variaciones, ¿no? Tenemos estas variaciones. Entonces, el efecto inductivo sí va a estar presente. Sí va a estar presente. Por lo demás, tenemos acá la potencia, esta potencia que podemos determinar entonces, ¿no? Con estos estos valores de corriente y voltaje, y ambos, lógicamente, dependen eh, del ciclo de trabajo. Del ciclo de trabajo. Y en el frenado, pues se da lo que anteriormente hemos mencionado, ¿no? En el frenado también se da con un factor de trabajo, o ciclo de trabajo, entre 0 y 1, ¿no? En el tiempo de apagado y en el tiempo de encendido, ¿no? Entonces vamos a tener también esta corriente en el frenado, pero esta corriente IDC ya no va a proporcionar la fuente porque la fuente no existe, ¿no? Entonces, ese voltaje, esa corriente va a depender de la energía que se ha almacenado aquí, ¿sí? Tiene que almacenar energía. Ah, y lógicamente, también de qué va a depender cuando tenemos un valor de E. Ah, este E es una máquina eléctrica, ¿no? Esta es una máquina eléctrica, entonces va a tener una cierta velocidad, ¿sí? Cuando es una máquina eléctrica. Cuando el E es constante en una batería, ahí no hay problema, ¿no? Pero cuando el E es una máquina eléctrica, la armadura de una máquina eléctrica, entonces acá vamos a tener una velocidad, vamos a tener un cierto torque, y por lo tanto vamos a tener un momento de inercia, ¿no? Entonces nos proporciona tanto la inductancia como el inducido de un motor, ¿no? Nos va a proporcionar. Entonces, podemos determinar entonces la potencia de frenado también, y ojo, la potencia de frenado es menor que cero. ¿Por qué es menor que cero? Recuerdan hace uno, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Por qué una resistencia? Esto es recordando solamente, ¿por qué una resistencia es un elemento pasivo, ¿no? Un elemento pasivo, ¿no? Una resistencia, una inductancia y una capacitancia, ¿no? Capacitancia e inductancia, ¿no? Pero estos elementos no son del todo pasivos, estos elementos, ¿no? Porque también pueden ser activos, ¿no? Pasivos cuando la corriente que circula, la corriente que circula eh, provoca una caída de tensión, ¿no? Provoca una caída de tensión. Entonces, en elementos pasivos, la potencia era positiva. Y los elementos activos, la potencia era negativa. Entonces, eh, la potencia generada es negativa y la potencia consumida es positiva, ¿no? Entonces,
cuando estamos aquí en el frenado, pues esa potencia, esta máquina, en cierto momento, cuando se frena, se comporta como un generador, ¿no? Se comporta como un generador. Al comportarse como un generador, entonces está dando potencia, ¿no? Entonces la potencia, por ese motivo, es negativa. Es negativa. Entonces, en resumen, las corrientes medias, tanto del GTO como el diodo, pues las tenemos aquí, ¿no? Del GTO y la corriente de frenado. Y las corrientes eficaces, que también podemos sacarlas, esta es la corriente que nos brinda el GTO cuando se enciende, ¿sí? Y cuando, en el apagado, ¿no? En el apagado. Entonces, no es otra cosa de que integrar esa onda, este tipo de onda, ¿no? Este tipo de onda, dependiendo si el ciclo de trabajo es grande o pequeño, nos saldrá estos valores, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro control en tracción, ¿sí? En tracción y en frenado, ¿no? Tenemos la fuente, y tenemos ese GTO, perdón, solamente es un diodo, ¿sí? Un diodo solamente. Eh, este es un diodo, nada más, como mi silvestre. Aquí tenemos el diodo de frenado. Entonces, en tracción, cuando alimenta la fuente de corriente continua, esta fuente, entonces S1 va a estar cerrado, lógicamente, el S2 también cerrado, ¿sí? S2 cerrado, ¿sí? Aquí no actúa el frenado, no actúa el frenado, entonces, lógicamente la corriente no pasa en este sentido, ¿sí? Y van a estar los tiristores A y B abiertos, ¿no? Perdón, los tiristores A cerrados, ¿sí? Entonces la corriente va a venir aquí, ¿sí? Va a pasar por la carga, que puede ser una máquina eléctrica, el inducir de una máquina eléctrica, y tiene este sentido, ¿no? Y retorno, ¿no? Y retorno, ¿sí? En el caso de la máquina, o en el caso de frenado, frenado, en el caso de frenado, S1 lógicamente abierto, ¿sí? S1 abierto, ¿sí? Acá abierto totalmente. Eh, ya no pasa, ya se elimina la fuente. El S2 abierto, sí, también está abierto para que influya la resistencia de frenado, ¿no? La resistencia de frenado. Los tiristores A y B abiertos, ¿sí? A y B abiertos, perdón, los tiristores A abiertos, este está abierto, no trabaja este, no trabaja este. Y los B cerrados, ¿no? Entonces, la corriente va a tener, como quiera que si es una máquina eléctrica, y estamos hablando, cuando ya hablamos del frenado, ya automáticamente debemos entender que esta máquina es una máquina eléctrica, ¿no? Entonces, si está girando, entonces conserva todavía un momento de inercia. Por el momento de inercia está almacenado energía. Entonces, la corriente
perdón, el régimen de frenado se comporta como un generador, entonces este va a ser su camino. Este va a ser su camino, viene por acá, va por la resistencia de frenado, ¿sí? Va por la resistencia de frenado, ¿sí? Y viene por acá, ¿no? Ese es su camino, ese camino de frenado. ¿De acuerdo? Otra cosa que se debe tener en cuenta, la resistencia de frenado es necesaria. Alguien me podría decir, bueno, podríamos hacer un cortocircuito. Aquí en el frenado se podría hacer un cortocircuito. Pues no, va a haber un problema, va a haber un problema. Si consideramos ello, el frenado no va a ser tan efectivo, ¿no? Y en todo caso, si, si en cierto momento para el frenado, si esto no trabaja, la fuente tampoco, y nosotros consideramos Pero la energía, ¿sí? Dígame. creo que está presentando solo la diapositiva, creo que está mostrando una imagen, creo que está explicando. Sí, sí, sí. Entonces no aparece la imagen, sino aparece la diapositiva. Sí, está bien la diapositiva. Ya, pero porque yo cuando estoy viendo, pienso que está explicando una imagen, algo de un motor, todo eso. No, no veo eso. Ale Ramírez, no sé cómo está eso, Está en la diapositiva. pero no, lo que es subrayado, lo que No, eso, no, no, eso no. ¿no se ha No, visto? no. Entonces tienen que avisarme No, eso. ingeniero. A ver, vamos a repetir, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Creo que ahí no me permite, entonces vamos a ver aquí. Ya, a ver dónde está, dónde está esta hoja. No hay problema. Estábamos en la última diapositiva. En esta, se puede ver, ¿no? Ahora sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. El Pero es en PDF. frenado No, resistivo, dice aparece un circuito, frenado resistivo, con diodos. no hay problema, problema. Ya, ahí se puede ver, ¿no? Claramente. ¿O no? Ah, Sí, ahora está en PDF. Y también se ve la diapositiva. ya, se puede ver mi pantalla completa, imagino. ¿Sigues? Ya, ahí sí, pantalla completa, ¿no? Sí, estamos en la página 17. Ya, ok. Entonces esto no lo he explicado. Oh, problema. Ya, se puede ver lo que estoy subrayando. ¿Se ve? Confirme. No, Yo no veo, Inge, no, no, no se los ve. Ale, otros. Ale Ramírez, ¿puede ver? No, no, no se ve. Bien, vamos a volvernos esto en todo caso. Ya, a ver. Entonces, estábamos, ahí sí creo, ahí se puede ver, ¿sí? Lo que subrayo sí, ¿no?
¿Se puede ver? Sí, sí, porque apreté el Correcto, lápiz. correcto, Sí, sí. correcto, correcto. Había un pequeño problema ahí. Ya, esto. Ya, entonces, estábamos en esta figura, solamente en esta diapositiva, la 16, está explicando que, bueno, en resumen, eh, vamos a tener las corrientes, podemos determinar las corrientes medias, tanto del GTO como del diodo de marcha libre, en todo caso, y las corrientes eficaces, ¿no? No es otra cosa que aplicar la ecuación que siempre conocemos para determinar el valor eficaz y el valor medio en una onda periódica, ¿no? Una onda periódica. Lo otro, el control de motores, el frenado resistivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre aquí, no? ¿Qué ocurre? Aquí, por ejemplo, nosotros en E, si se puede ver, vamos a tener una máquina eléctrica, ¿no? Ya cuando hablamos de motores, esto es automáticamente es un motor. Nosotros en laboratorio hemos puesto el E que era 12 voltios, ¿no? 12 voltios, explicaba anteriormente. Eh, pero el E también puede ser a través del cable de una máquina rotativa, ¿no? Una máquina rotativa, o lo que es lo mismo MIF omega, ¿no? Entonces nosotros variamos el valor de la corriente de excitación, entonces vamos a también a tener la variación de la tensión rotativa E, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está traccionando este motor, cuando está traccionando, acá tiene su fuente de alimentación, ¿sí? Cuando está traccionando, eh, a ver, cuando está en tracción, ese motor, entonces S1 va a estar cerrado, esto está cerrado. Esto es un diodo común y corriente, de diodo, pasa por el diodo, la corriente. El S2 va a estar cerrado porque no estoy haciendo uso del freno, ¿sí? Eh, entonces, fíjense de que S2 cerrado, los tiristores A están cerrados, o sea, he disparado acá, ¿no? He disparado y he disparado ¿sí? El A. Entonces están en conducción. Y ojo, acá no hay ángulo de disparo, mucho cuidado. Acá no hay ángulo de disparo, ¿sí? No existe el ángulo de disparo. Eh, Solamente estos conducen totalmente, ¿no? Entonces, cuando yo disparo un tiristor, si le doy un pulso, y ojo, que estamos en corriente continua, entonces la corriente continua en el tiempo es constante, ¿no? Cualquier voltaje, ¿no? Voltaje en corriente continua o corriente continua, ¿no? Entonces, si disparo, todo el tiempo va a conduce. Y es más, no se puede apagar por fuerza, ¿no? Hay que hacer un circuito especial para que pueda apagar cuando tenemos corriente continua, ¿no? Entonces, conduce este tiristor, el A, viene por aquí, pasa por el motor y viene por acá, ¿no? Y retorna, ¿sí? Y ante variaciones de velocidad, más que todo, ¿no? Velocidad, torque, ¿sí? Cuando varía la velocidad del torque, automáticamente la corriente va a variar, ¿sí? Va a variar. ¿Por qué? Porque recuerden que el E depende de la velocidad. Entonces, si varía el torque, aplico más carga, entonces la velocidad va a disminuir. Y si aplico menos torque, la velocidad va a aumentar de esa máquina. Por lo cual el E va a ser variable. Al ser el E variable, pues la corriente va a variar, porque esa tensión que se opone a la circulación de la corriente depende
de la velocidad, ¿no? De la carga mecánica que tenga ese motor. Entonces, en ese instante, va a haber también, reacción de la inductancia, ¿sí? Y entonces, en esos transitorios de variación de la corriente, pues esa reacción de armadura va a regresar por esto, acá, ¿no? Va a regresar por esta parte, ¿no? Entonces va a alimentarse de esa forma, en esos transitorios, ¿no? ¿De acuerdo? Porque no estamos enfrenados, ¿no? Solamente estoy haciendo que circulen esas corrientes que se almacenan en no, perdón, la energía que se almacena en la inductancia, ¿no? Que lógicamente acá hay un E, acá se va a provocar un E, que va a depender del valor de L y la variación justamente de la corriente, ¿no? La corriente es un cero respecto al tiempo, ¿no? Para esas variaciones de corriente y por lo tanto generación de tensiones E, pues hay un camino, ¿no? El camino es este, el camino, sí, sí, el camino es este, por eso este S2 tiene que estar cerrado, ¿de acuerdo? Ahora, en el frenado, en el frenado, en el frenado, en el frenado, ¿qué es lo que va a pasar en el frenado? En el frenado, en el frenado, en el frenado, pues esta fuente ya no actúa. Y en el frenado, S1 debe estar abierto, lógicamente. S1 está abierto, ¿no? Está abierto, ¿sí? Este no trabaja. El S2 está abierto también, está abierto, el S2 está abierto, ¿sí? Y los tiristores A abiertos, estos no trabajan, estos A, y B cerrados, ¿no? Se disparan estos dos tiristores, ¿no? Los tiristores B, ¿no? Entonces, como quiera que acá tengo, tengo un momento de inercia y está todavía a una cierta velocidad, ¿sí? Entonces, de pronto, y lógicamente, tiene que existir, tiene que darse el caso en que la corriente de excitación no se ha desconectado, ¿no? Si no, no habría frenado, ¿no? Entonces, este motor se va a comportar como un generador, ¿no? Como un generador, ¿sí? Por el momento de inercia, entonces el camino de la corriente va a ser este, ¿no? Va a salir por acá, hay que disparar el B, va a venir por acá, y ya no va a la fuente porque la fuente está apagada, es más, S1 está abierto, entonces, y va a venir por la resistencia de frenado, ¿sí? Por el diodo, y lógicamente va a venir por acá, por este tipo, y cierra el circuito, solamente de frenado, ¿no? Ahora, nosotros hemos estado, bueno, alguien me podría decir, y ahí justamente su compañero se dio cuenta cuando estaba hablando de esta parte, nosotros podríamos decir, bueno, ese 2 podría estar cerrado, ¿no? Y de hecho, que cuando han hecho ustedes frenado ahí en el laboratorio, ¿sí? Alguien me podría decir, pues, ¿por qué no ese 2 permanece cerrado en el frenado? ¿Sí? Claro, en el frenado alguien me podría decir, bueno, encendemos este tiristor, vienen por acá, viene aquí, y viene ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurriría ahí? Calentamiento del motor, ¿no? De los devanados del motor, porque es un cortocircuito, ¿no?
y como quiera que los devanados, sus resistencias es bastante pequeña, entonces el tiempo de frenado también va a variar, ¿no? Entonces siempre tiene que hacerse a través de una resistencia de frenado, porque esta resistencia es la que está consumiendo potencia activa, ¿no? Si no interviniera esta resistencia, pues, y ese 12 ramos, entonces todo el calentamiento se va a dar en la máquina y el frenado demoraría mucho más, ¿no? Mucho más, porque esa resistencia es bastante pequeña, ¿no? Entonces siempre tiene que realizarse a través de una resistencia de frenado para que pueda consumir potencia activa. De acuerdo, entonces ahí terminamos, jóvenes. Creo que es la última, sí, la última. Y vamos a las... ustedes deben tener Bimbra, ya todos lo tienen. No sé, ya lo pasé también, Bimbra. ¿Alguien no tiene Bimbra? El libro de Bimbra. Asumo que todos tienen ese libro. Entonces vamos a ir al libro de Bimbra. Entonces aquí Bimbra, ustedes deben tener este libro, entonces, accionamientos con Chopper, ¿no? Estamos en esta parte final, ¿no? Um, entonces, la página, a ver, ustedes también ahí en su 487, página 487, en la parte de accionamientos, sí, 487, 487, hacia adelante, aquí está. Entonces acá tenemos accionamientos con Chopper, y bueno, pueden ver ahí toda la teoría, o sea, problemas incluso, ¿sí? Eh, ejemplos, ¿no? Ejemplos, que normalmente se pide lo clásico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un problema, un ejemplo, un motor de corriente continua de excitación separada, es alimentado de una fuente de 220 voltios corriente continua a través de un chopper que opera a 400 Hz, 400 Hz, ¿no? El torque de carga es 30 Newton metro a una velocidad de 1000 RPM. El motor tiene una resistencia de armadura de 0, ¿no? Inductancia de armadura 2 miligenios y un factor de construcción K sub m 1.5 voltios por segundo por radian. Y nos dice que hay que despreciar todas las pérdidas del chopper y del motor, ¿no? Entonces nos dice calcular eh, los valores máximos y mínimos de la corriente de armadura, ¿no?
y la variación de esa corriente, ¿no? Esa variación. Después nos dice, ¿no? Las expresiones de la corriente de armadura durante el encendido, en los periodos de encendido y apagado, ¿no? Entonces, aquí, en este ejemplo, pueden ver ustedes cómo calcula la corriente de acuerdo a la ecuación que se tiene de torque, ¿sí? La ecuación de torque, entonces podemos calcular esa corriente porque nos dan el torque. La tensión rotativa de la armadura también puede ser calculada porque nos dan las RPM nos dan 1000 RPM, ¿sí? 1000 RPM. Entonces, la entrada del voltaje, ¿sí? La entrada del voltaje. Y esto se refiere, ah, no, entonces, el voltaje de entrada del motor, ojo, no va a ser, no va a ser el voltaje en sí, ¿no? No va a ser el voltaje de la fuente, porque el voltaje de la fuente nos dice que es 220, ¿no? 220 voltios, ¿no? Más o menos 220. ¿Se está viendo en mi pantalla, no? ¿O no? ¿Se ve en mi pantalla? Sigue Sí, ingeniero. ¿Lo que estoy escribiendo se ve? escribiendo, ¿no? No, el PDF. ¿Cómo que no? ¿Nada? Ahí sí que veo. A ver. Ahora sí. Se ve, ¿no? Es un problema. Y ahora sí, ¿no? A ver, entonces, se puede ver esta pantalla, ¿no? Donde está el problema, ¿sí? Sí, sí, ingeniero. Entonces, Sí, ya estamos aquí, miren, esta corriente puedo calcularla, ¿por qué? Porque me dan el torque, me dan ese torque, nos dice 30 Newton metro, ¿no? El caso FM también nos dan este valor, ¿no? Todo también nos dan, ¿no? El E sub A puedo calcular por esta ecuación, ¿no? Entonces nos dan el K sub M y la velocidad que es a 1000 RPM, entonces puedo calcular también eso, ¿no? Ahora, este alfa sub F, ¿no? Alfa sub F, alfa, perdón. Esto es lo que le llega al motor. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá mi fuente, que va a ser 220 voltios, ¿sí? Esto va a ir al chopper, ¿no? Va a ir al chopper, ¿sí? A este controlador, chopper, ¿sí? Y recién va al motor, ¿no? Después de ahí, recién sale al motor, ¿no? Entonces, va a depender, entonces, aquí voy a tener el motor, en el motor voy a tener la tensión, ¿qué va a ser? Alfa sub BS, ¿no? ¿Y por qué? Porque este alfa va a estar controlado por el chopper. Este alfa, ojo, este alfa es es igual al delta, ¿no? Al delta, ¿ya? No es el ángulo disparo, es el delta, ¿ya? Para que no haya confusión, porque acá utiliza otra nomenclatura, ¿no? Entonces, ese es el voltaje que le llega al motor, ¿no? Y el motor, lógicamente, el motor aquí va a haber una resistencia, su resistencia de armadura, ¿no? Su resistencia de armadura, y va a tener el E también, el motor, ¿no? El E, ¿sí? Por eso es que se hace esta ecuación, ¿no? Entonces, el voltaje que le llega al motor va a ser el EA sumado este EA por la corriente de armadura, ¿no? Y esa corriente de armadura depende también del ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que
ahí tenemos el E sub A, más la corriente de la armadura por la resistencia de la armadura. Eso va a ser el alfa de la fuente, ¿no? Y lógicamente es el voltaje que le llega al motor, ¿no? Y como quiera que el E sub A ya lo calculamos, aquí está el valor, ¿sí? La corriente IA también la hemos calculado, que está aquí 20 amperios, entonces es fácil calcular ese valor BT, ¿no? Y como BS, como el valor BS, perdón, este valor SUFA ya lo tenemos, el IARS también lo tenemos, esto va a ser, en total va a ser 157.08, ¿no? ¿De acuerdo? Y el voltaje de la fuente, B sub S, B sub S es el voltaje de la fuente, aquí, B sub S, este es B sub S, igual a 220, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener de que el alfa, el ciclo de trabajo va a ser 0.714, ¿no? 714. Ahora, el periodo, ¿no? El periodo podemos hallarlo del tiempo, el periodo dependiendo de la frecuencia, ¿no? Este es conocido el inverso de la frecuencia porque es 400 Hz. Pues el periodo es 2.5 miliamperios, ¿no? 2.5 miliamperios. Y este valor que hemos sacado de alfa en realidad es un valor por unidad, o si quieren llamarlo de otra forma, en porcentaje, ¿no? Pero ahí está en por unidad, ¿no? O sea, ahí sería el 71%. El periodo sería el 100%, el T, y el ciclo de trabajo sería el 71%. Pero en valores por unidad, el periodo es como 1 y la, el ciclo de trabajo es como 0.7, ¿no? Entonces vamos a tener prácticamente el ciclo de trabajo de esta forma, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, este periodo, este periodo vale 2.5, 2,5 milisegundos, ¿sí? 2.5 milisegundos, este periodo. Y el tiempo de encendido, me dice, el tiempo de encendido es el 71% del ciclo de trabajo, perdón, es 0.71, pero recuerden que el delta, o lo que es lo mismo, el alfa, es igual a qué? Al tiempo de encendido, ¿sí? Entre el periodo, ¿no? Entonces, si tenemos delta, que ya lo sacamos 0.7114, podemos tener el tiempo de encendido, ¿no? Entonces, ese tiempo de encendido, ¿a qué va a ser igual? Lo que se ha sacado acá, ¿no? Simplemente se multiplica ese valor de ciclo de trabajo por el periodo y vamos a tener que es 1.785. Entonces, esto vale 1,785 milisegundos. Y el resto, la resta de 2.5 entre menos 1.785, pues va a ser el tiempo de apagado. Este tiempo apagado está en 0.715 milisegundos. ¿De acuerdo? Un momentito.
Bien. ¿Se me escucha, no? Sí, jefe. Ya, entonces, a ver, a ver. Estoy... Parece que durante el periodo de encendido, Teón, la corriente de armadura ya, a ver, disculpen. Entonces, la ecuación que gobierna, la ecuación que gobierna en el tiempo de bajada, tiempo de subida, tiempo de bajada, fall o rise, ¿sí? Esa ecuación que gobierna, o sea, en este periodo, me estoy refiriendo aquí, para hacerlo un poco más claro, para que no se borre esto. Ya, entonces, a ver, ver el color. Entonces, aquí, ¿no? En este, se refiere a esta parte, ¿de acuerdo? Porque esto es ideal, ¿no? Un pulso, o sea, el tiempo de subida, el tiempo de bajada es ideal, ¿no? Es ideal, ¿sí? En realidad, este ciclo, esto es así, ¿no? Tiene su tiempo de subida y su tiempo de bajada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no es ideal, ¿no? Entonces, aquí existe un tiempo de subida, ¿sí? Este tiempo de subida, este es un T-rise se le llama, ¿no? No rise, dice, tiempo de subida. Y acá también se le llama, ahí tiene otro nombre, ¿no? Ese tiempo es el tiempo de bajada, ¿no? El tiempo de bajada si no me equivoco, es fall, así, ¿sí? Doble L. Entonces, la ecuación se aplica ahí, ¿no? La ecuación no está aplicada ahí. Ahí es la variación de corriente, porque si ven en este tiempo la corriente es constante, ¿sí? Aquí también es cero. Entonces, donde hay variación es justamente en el tiempo de subida, en el tiempo de subida y en el tiempo de bajada, en el tiempo de bajada, ahí, ¿no? Entonces, podemos hacer esa, esa ecuación, ¿no? Uh, y lógicamente eso se va a dar dentro del motor, ¿ya? Entonces podemos sacar estos valores. Lógicamente, esta es una derivada de corriente, ¿no? Esto se está refiriendo a la corriente, ¿no? El gráfico, la corriente. Entonces, podemos despejar esto y sacar esa variación, ¿no? La ecuación que gobierna este tiempo de subida, ¿no? Este tiempo de subida, ¿no? Entonces, eh, esa, 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 esa corriente pues esa variación es 3.146 amperios por segundo. ¿Y por qué esto, Colin? ¿Por qué esto? ¿Para qué nos sirve esto?
¿no? Todos los tiristores tienen un determinado de y un determinado DBDT, ¿no? Entonces, no podemos elegir, tenemos que elegir un tiristor, ¿no? Un tiristor, este sería el de IDT, del tiristor, que tendría que ser mayor o mucho mayor que el de IDT calculado, ¿no? El calculado, ¿sí? El calculado. Para que pueda asumir corriente, ¿no? Sin que se destruya, ¿no? Entonces, por eso es importante este DIDT, porque esto, como repito, nos viene en datos de catálogo del tiristor, ¿de acuerdo? Eso, miren, en el periodo de encendido, si se fijan, a ver, vamos a cambiar el color. Si se dan cuenta aquí hemos sacado el periodo de subida. Y en el periodo de bajada, miren, el periodo de bajada, la pendiente es mucho mayor, ¿de acuerdo? Pero es negativa, ¿no? Pendiente negativa. Entonces, esos dos valores se están refiriendo de subida a esta parte y de bajada a esta parte, ¿de acuerdo? Con la corriente de subida, ¿no? Que es lineal, de la ecuación 1221, bueno, sacando esta ecuación, podemos determinar estas corrientes, ¿no? Estas corrientes, hay que revisar esa ecuación 1221, ¿sí? En, el, en, esta, en este BIMBRA, ecuación 1221, aquí está. Dice la expresión 1221. Bueno, la corriente media, la media normal y la variación, ¿no? La variación en el tiempo de encendido. Y también nos va a salir la corriente en el tiempo de apagado, ¿no? En el tiempo apagado, entonces podemos sacar esos valores. No es importante eso, no les voy a complicar la vida, ¿sí? Más que todo, lo que quiero que se entienda es cómo trabajan los ciclos, cómo trabaja con esta máquina con la variación de los ciclos de trabajo, ¿no? Los ciclos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, todo se refiere a eso, ¿no? Todo se refiere a eso. Ahora, veamos un problema planteado, un problema planteado.
A ver, aquí tenemos problemas de este tipo. Mm, motor de inducción, no. Este no es. Pasamos. Ya, el 12-13, por ejemplo, ¿no? El problema 12-13. Ya, se les voy a dar este problema. Ya, también es bajo puntos. Próxima semana. El 12-13. Ya. ah, Creo que no, perdón. Ese 12-13 no. Estos son 12-13. Aquí. Eh, Todavía es corriente continua. Motor de inducción. No es esto. Ya, el 12-14. Está más claro. Ya, el 12-14, problema 12-14. Nos dice que una fuente de corriente continua de 230 voltios está conectada a un motor de excitación independiente a través de un chopper, ¿no? Operando a 500 Hz, ¿sí? El torque de carga 1200, algo similar al problema del ejemplo. El torque de la carga, el torque de carga 1200 RPM, 32.5 Nm. El motor tiene una resistencia de armadura despreciable. La instancia de armadura, 2 miligelios, y el factor de construcción 1.3 voltios segundo por radian, ¿no? Voltios por segundo por radian. Y hay que despreciar las pérdidas en el motor y el chopper, ¿no? Deben ser despreciables, ¿no? Y nos dice entonces calcular los valores mínimos y máximos de la corriente de armadura y su variación, ¿no? Nos pide su variación también, así como los máximos valores, y nos pide también su variación, ¿no? Y nos dice también obtener las expresiones para la corriente de armadura durante el periodo de apagado y del chopper, el ciclo del chopper, el ciclo de trabajo del chopper, ¿no? Entonces, ya, el problema 2, 14 y 2.15, ¿ya? 2, 14 y 2.15, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner puntaje, apenas empiece la sesión, voy a poner puntaje respecto a estos problemas, ¿ya? Tienen que explicarlo en pizarra, ¿ya? Los problemas, los ejemplos están claros, que de ahí muy bien ustedes pueden fijarse, de tal manera que pueda resolverse estos
problemas, ¿no? ¿De acuerdo? No sé, delegado. Sí, ingeniero. Ya, esto va a ser Dos. puntos. Ya, esto va a ser puntos. Esto no les voy a tomar en el examen. No les voy a tomar en el examen. Es como ese puntaje, ¿no? El puntaje. El examen no les tomo esta parte, les complicarles la vida. Entonces, pero sí por puntos, ¿no? Pero sí por puntos. ¿De acuerdo? Entonces, el 12-14 y el 12-15, que son muy similares, ¿no? No es el 12-15, repetir, lógicamente, que si alguien va a exponer, solamente se va a tomar a las dos primeras personas. Lógicamente, que si alguien hace el 12-14 va a explicar, el otro tiene que explicar el 12-15, ¿no? ¿De acuerdo? La próxima semana, el día martes, ¿no? Entonces, para dos personas, ¿no? Por puntaje. No sé si hay alguna consulta. Bueno, háganle las consultas en todo momento, con las consultas, por el WhatsApp. Si no me equivoco, en el WhatsApp también les he enviado el BIMBRA, ¿sí? O si me confirma el delegado. No, no lo tenemos, no lo envío. Algunos lo tienen así de... Ya, vamos a ponerlo el BIMBRA ahí están los problemas, pero también vamos a poner los problemas aquí. A ver. El 12-14 y el 12-15. Y tenía una consulta. Sí, dime. Es muy aparte de los dos ejercicios que dejó, ¿no? Porque dejó también el C9, creo. Sí, ahí está, aquí también está. ¿Sí? Muy aparte, entonces. Ok. Ahí está.